Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan. Y aquí estamos como cada semana en Torre Médica. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Una plática muy especial, algo que tratar, nuestras manos, algo que dependemos de ella para realizar diversas funciones. Alguien que se limita en su funcionalidad manual pierde una capacidad en todos los sentidos. Julia, qué importante, ¿no? Así es, claro. Sobre todo los médicos o los que ejercemos la cirugía, la mano es nuestra fuente de trabajo. Pero ¿qué saben y qué vamos a decir con los expertos para entender que una alteración tratada de manera oportuna puede cambiarle la funcionalidad y obviamente limitar una lesión? Pero hoy los expertos del programa. Lalo, ¿qué hay para hoy? Cuéntanos. Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el doctor Eduardo Gómez platicando sobre las enfermedades más frecuentes de muñeca y mano. También estará el doctor Tonatiuh Ávila hablando sobre la rehabilitación al respecto. No te puedes perder Torre Urbana, ¿Sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Torre Urbana. Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, ya listos para platicar de esta temática que de alguna manera tiene que ver, sí, con la pandemia que estamos viviendo. ¿Y por qué tiene que ver, doctora Julia? Porque nos vino a modificar completamente nuestra forma de trabajo a algunos. El home office vino a pegarnos más horas al ordenador, estar más tiempo bajo un teclado, adquirir nuevas posiciones, no solamente de la mano, ¿no? Toda la anatomía corporal se vino a ver modificada. La ergonomía, Julia, yo creo que esa parte es importante. El uso de teclados de alguna manera que adopten posiciones menos traumáticas para lo que es la muñeca, evitar con esto lesiones que pueden limitarnos en nuestra funcionalidad. Esa sensación de hormigueo que tú puedes tener en casa y que dices, ¿a qué se debe? Puede ser una compresión de algunas estructuras, pero hoy los expertos en el programa. ¿Pero qué sabe la gente, Lalo? Efectivamente, agradecemos por supuesto también la presencia de Bartolo, que se encuentra aquí justamente frente a nosotros para explicarnos anatómicamente cómo es que funciona todo esto. Vamos a las entrevistas. Torre Médica. Los problemas más frecuentes en las manos incluyen síndrome del túnel carpiano, lesiones que resultan en fracturas, osteoartritis, tendinitis, lesiones y enfermedades de los dedos. La pandemia ha incidido de forma negativa en ese sentido. Al respecto, las personas tapatías opinan lo siguiente. ¿Cuáles crees que son las enfermedades más comunes de mano en nuestro país? Es una afección que pasa en esta parte debido al movimiento que hacemos en la computadora por escuela y trabajo. No, pues ni idea, ahora sí que. Pues se me ha hecho como la artritis, Yo creo que aparte de la artritis, el túnel de carpio. Bien. ¿Tú crees que la pandemia ha afectado más esta situación? Por supuesto, porque pasamos más tiempo, tanto para la escuela como para el trabajo, y ahí está toda nuestra vida. Ahora que hemos estado de alguna manera guardados, ¿has tenido que trabajar más frente a la computadora, en el escritorio? ¿Tus manos han resentido algo en ese sentido? Sí. ¿Has ido al médico? Pues no, más bien es así como dolor. Bueno, uno piensa que a lo mejor es normal, ¿no? Pero por estar tanto. No te has tratado y sabes No. las consecuencias de ello. No. ¿Usted conoce a alguien que haya padecido de artritis o usted lo ha vivido? Yo lo he vivido. ¿Cómo se ha tratado ese problema? Con normalmente medicamentos y fomentos. Es decir, ¿va al doctor? Va al doctor, sí, me dieron un tratamiento, no me acuerdo el nombre, y sobre todo pues fomentos, cosas para rehabilitar y rehabilitación normalmente fue con lo que me ayudó. Pues yo creo que sí, sobre todo como en el dedo pulgar. Sí. Porque trabajamos mucho en la computadora o en el celular. ¿Has tratado con algún médico esa afección? No. ¿No? ¿En casa?
básicamente te has tratado? ¿O Pues o se te solamente pasa el dolor? pastillas para el dolor, nada más. Y como bien decías, Bartolo, la gente tiene que estar bien informada. Obviamente, la gente que tiene una noción, algo no confundida, pero yo creo que hay que ser muy específicos y por eso espacios como estos, Torre Médica, invita a los especialistas cada semana con temas diferentes de interés general. Y lo más importante, con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que todos podamos entender. Así es. Así es, va encaminado para que los que nos ven, siempre después de cada programa, se queden con algo. Así Y es. también para que nos acompañen, ya lo saben, los martes Cotorreando en la Torre en Éxtasis Digital 105.9, también a través de HK, 7 de la noche, y los jueves ya lo sabe, El Sentir Médico a través de Torre Urbana Radio. ¿Les parece si arrancamos con esto? Vámonos, Vamos. Médica. Especialistas. Torre Urbana. Bienvenidos a su programa Torre Médica. Como ya es de costumbre, semana a semana los acompañamos trayendo temas de interés. El día de hoy está con nosotros el doctor Eduardo Gómez, traumatólogo, y vamos a tocar un tema muy especial, sobre todo para aquellas pacientitas, vemos que no hay edad para la enfermedad de mano, para aquella que le molesta o le duele la manita o algún síntoma en especial, no dejarlo pasar o no dejarlo de largo. ¿No es así, Julio? Así es. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos aquí a sus La órdenes. importancia de un tema como esto, Lalo, nuestras manos, una herramienta fundamental. Tú como cirujano las cuidas de manera celosa porque se convierten en algo que nos permiten llevar el sustento a nuestras casas, hacer actividades básicas como lavarnos los dientes, cepillarnos, peinarnos, abrocharnos las agujetas, vestirnos, abotonarnos. Pero creo que esta enfermedad es más frecuente y obviamente la traumatología no es la excepción de la subespecialización. Y tú como subespecialista del área de la traumatología en la sección de cirugía de mano, ¿cuál es el padecimiento, Lalo, que más frecuentemente afecta y representa tu consulta de primera vez? Sí, qué bien que comentas la importancia del uso de las manos en las actividades de la vida diaria. Cuando nos toca platicar con los pacientes que en algún momento tienen alguna afección, es cuando luego identifican que las manos se requieren prácticamente para todo. Estamos hablando desde actividades laborales que luego retribuyen en la subsistencia día con día, como actividades tan esenciales como el aseo, la vestimenta, la alimentación. Ahí es en cuando luego decimos, ah caray, no me había percatado qué tan difícil es tener la mano derecha, si soy diestro, sin uso por dolor. Entonces sí, efectivamente la medicina ha evolucionado de tal manera que hay un campo específico de la atención de la problemática en la mano. Y sí, tratando de enumerar como cuáles serían las enfermedades o patologías que le damos nosotros más frecuentes, pudiéramos iniciar quizás con lo que mucha gente denomina como túnel del carpo. Esta afección que involucra una afección del nervio mediano, es así como quizás de las más frecuentes. Otra de las que también pudiéramos enlistar que la gente refiere es cuando hace el movimiento de la mano que queda trabado alguno de los dedos, que le imposibilita la extensión, o que en la mañana o durante su trabajo diario queda trabado y hace un efecto como de gatillo de resorte. Eso también es muy muy frecuente. Otro, y que cada vez más lo vemos, tiene que ver con procesos inflamatorios en los tendones de los dedos. Esto por el uso cada vez más frecuente de computadora, dispositivos. Ese movimiento repetitivo y frecuente de las manos genera procesos inflamatorios en cada uno de los tendones de la mano y que imposibilitan de una manera corta o a largo plazo las actividades cotidianas. Por ahí también pudiéramos hablar de otra de las afecciones que vemos, es los procesos degenerativos o inflamatorios que aparecen en los dedos, en donde vemos como pequeñas nodulaciones o que las personas llaman como se me están haciendo como chipotitos o se me están desviando un poco los dedos. Son procesos degenerativos propios de los dedos, de las articulaciones de los dedos. Y quizás por último, los procesos inflamatorios de los codos, que se llama epicondilitis, producto también del uso de las manos en el día con día. Esas quizás pudieran ser como de manera
las enfermedades más frecuentes que podemos ver y quizás añadir todo lo que tiene que ver con la traumatología o accidentes, caídas, golpes que se lesionan, ya sea fracturas, esguinces, que quizás no son tan frecuentes como los primeros que comenté. La parte fina de la movilidad de las manos, Lalo, genera de algún modo que los pacientes recurran o a veces hagan inadecuadamente con gente que no está capacitada para el abordaje y que posteriormente pueden dejar una secuela más seria. Sé que la gente de repente cree que con untarnos algo, inyectarnos algo, el uso hoy de infiltraciones en algunas partes ha venido a traer un desorden y ha exacerbado padecimientos que empezaron de tipo agudo y que pudieron haber sido frenados o limitados de manera temprana. ¿De qué manera repercute esto como una mala decisión por parte de los pacientes? Sí, y qué bueno que lo comentas, porque así como en muchas enfermedades, todas las afecciones en mano tratadas de manera oportuna y adecuada tendrán una resolución más fácil y más rápida. El problema ha sido cuando las personas, en el minimizar el problema, lo van dejando pasar o acuden con alternativas no profesionales en el tratamiento, o porque a lo mejor la vecina o la comadre le sugirió el uso de alguna pomada, alguna friega de marihuana con alcohol o ese tipo de cosas. Lejos de beneficiar, hacen que el padecimiento se prolongue y con lo consecuente es mucho más difícil de tratarlo. Entonces, sí, la sugerencia obviamente es que ante cualquier afección, y sobre todo pues por lo específico e importancia que tiene que ver con la funcionalidad de las manos, mejor atenderse inmediatamente con un profesional. Digo, para la que tenemos como herramienta, ¿hay afectaciones, Julia, que son más frecuentes en mujeres y a ti que de alguna manera te toca ver más en tu consulta? ¿Cuál ves que sea uno de las puntas del iceberg en las mujeres? Sobre todo las que están dedicadas al secretariado, o ahorita ya medio mundo pues está pegado a un ordenador, pero por ejemplo el síndrome de túnel del carpo es, yo creo que el pan de cada día, ¿no? Pero esa incertidumbre, cuando de repente un paciente tiene un criterio quirúrgico y el paciente empieza a remar, a escuchar opiniones porque le dan miedo que sea tocado, la liberación de esto, claro. Y que obviamente, más que yo creo que es el desconocimiento, y por eso creamos espacios como estos, para que la gente entienda que existe un especialista del área. Entiendo que los traumatólogos durante muchos años se hicieron cargo, pero esto se fue haciendo hasta llegar a ser que la mano se le dejara al cirujano de mano como tal para poder tomar decisiones oportunas. ¿Qué hay cuando una decisión es francamente quirúrgica en un síndrome de túnel del carpo? Bueno, primero, y sí me gustaría ahondar un poco en esto del túnel del carpo. Los pacientes, cuando refieren entumecimiento, calambre, hormigueo en sus manos, particularmente en la palma de la mano, estamos hablando que siempre va a pensar en un túnel del carpo. Y la gente lo refiere al momento de estar haciendo sus actividades de la vida diaria, o a veces lo refiere, por ejemplo, durante la noche, que lo despierta esa sensación de que está entumido, lo siente como si estuviera con hormigueos, con calambre. Esto nos puede hablar de un túnel del carpo y es cuando el paciente debe de buscar la atención profesional. Obviamente, a partir de una exploración física, un buen interrogatorio y con algunos estudios que puedan apoyar el diagnóstico, uno debe de clasificar el túnel del carpo entre si es algo leve, moderado o severo, y eso ya nos da la pauta para hacer un tratamiento específico. La realidad es de que, tratado oportunamente, la gran mayoría de los casos con túnel del carpo es suficiente el tratamiento médico apoyado con la rehabilitación. Y solamente un pequeño número de pacientes que ya es severo o que ya su patología, su enfermedad ha sido ya de más larga evolución, requieren ya la liberación quirúrgica. Pero sí, la liberación quirúrgica debe de ser por el especialista, porque obviamente estamos hablando de un nervio que tiene funciones sensitivas y motoras en la mano. Por eso, la recomendación siempre es que sea atendido por un profesional. Pero sí también el no tener miedo a que si voy a que me revisen el túnel del carpo, pensar que todo va a ser cirugía. La gran mayoría se pueden solucionar sin un procedimiento quirúrgico. Entonces, a veces con cambiar algunas posturas en las actividades de la vida diaria, el hacer rehabilitación, el tomar medicamentos,
es suficiente. A veces unas férulas nocturnas que se ponen para evitar la flexión durante la noche es suficiente para tratarlo. Entonces no tenerle, pues, no es igual síndrome de túnel del carpo a cirugía. Hay que, ahora sí que cada caso atenderlo de manera particular, pero hay muy buenos resultados, la verdad. Entiendo que la cirugía de mano y el especialista en mano como tal tiene la oportunidad de interactuar con otras áreas de la medicina, como es la reumatología, ¿sí? Medicina interna, porque hay padecimientos que pueden llegar a causar secuelas destructivas en tejidos, en mano, episodios agudos de tendinitis, que es algo muy frecuente y obviamente más en pacientes con problemas de tipo autoinmunitario, pero obviamente que llevan de la mano tanto un manejo clínico, un manejo analgésico, que muchas veces puede mejorarle la calidad de la vida, porque hay gente que pierde la capacidad hasta de abrir un recipiente en casa, hacer labores básicas como llevar la cuchara a la boca, y eso representa una responsabilidad de interacción entre el clínico, el que puede representar en un momento dado un acto quirúrgico, y la comunicación con un rehabilitador para conocer y evaluar la movilidad, la flexión, la estimulación al dolor, cuando la gente realmente tiene una condición incapacitante, ¿no? Claro. Y fíjate que abordas, Julio, muy bien esto de hacer una atención multidisciplinaria con los pacientes, porque efectivamente cuando nosotros abordamos, por ejemplo, el caso de una persona, sea joven, niño, adulto o mayor, que tiene dolor en el movimiento de sus dedos, tenemos que siempre pensar que pueda ser acompañado de alguna enfermedad base, como bien lo comentas, una artritis reumatoide, alguna condición que su afección en general del paciente esté repercutiendo en sus manos. Entonces, este abordaje multidisciplinar con el internista, el reumatólogo, el rehabilitador en cuanto a la atención y tratamiento, como nosotros como ortopedistas, cirujanos de manos, es importante para lograr satisfacer, pues, la demanda del paciente, que es resolver su problema. Y tocando el punto de las tendinitis que comentabas, a mí sí me gustaría hacer hincapié que ahora con la pandemia, en donde trabajadores, estudiantes, ya todo se fue a través de dispositivos, computadoras, tabletas inteligentes, teléfonos inteligentes, este uso de las manos, de los dedos, movimientos repetitivos, frecuente, la postura durante la actividad del diario, ha provocado que tengamos procesos inflamatorios en los tendones de una manera muy importante. Esto lo veíamos más, por ejemplo, en inicio en personal femenino que estaba ligado a una oficina. Ahora lo vemos un muchacho de 16 años que está en sus clases, pero luego aparte está otras horas en las redes sociales y se queja de dolor, inflamación. Esas tendinitis no es otra cosa más que el reflejo de un proceso irritativo mecánico por estar tantas horas en la misma postura o con un movimiento tan repetitivo y frecuente. Entonces, sí es importante también abordarlo y tratarlo de manera correcta, porque esto se puede hacer crónico y tener repercusiones irreversibles. Entonces, aquí también el abordarlo, diagnosticarlo a tiempo y modificar esta manera de cómo se hacen las cosas, hacerse pausas, hacerse como una especie de spa en sus manos con cierta frecuencia para quitar el proceso inflamatorio, relajarlo, apoyarnos del rehabilitador, puede ser la solución en algo que ya hoy en día es una de las principales causas de atención. Creo que esto es importante hacer mención, y más que hoy que estamos teniendo muchas repercusiones en consecuencia, algunos pacientes post-COVID con episodios de tendinitis, y obviamente no solo en manos, sino en otras partes del cuerpo, por la condición de inflamación que trajo esta infección viral. Yo te invito a que te quedes en la sección de conclusiones para que platiquemos con tu más a detalle y veamos la parte fina de lo que es las enfermedades de la mano, y que sepa nuestro auditorio que existen especialistas altamente calificados y con un buen tramo de experiencia clínica en el manejo de esto, y que obviamente los resultados hablan por sí solo. ¿Te quedas con nosotros? Con todo gusto. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? El síndrome del túnel del carpo ocurre casi siempre en personas de 30 a 60 años de edad y es más frecuente en mujeres que en hombres. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti.
Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Necesitas encontrar un doctor de confianza? FindDoctor.com, el directorio médico digital donde puedes encontrar al especialista que necesitas. Analiza su perfil según horarios de atención, servicios que presta y su experiencia. Tus likes le darán una calificación haciendo que más gente los conozca. Contáctalo y reserva tu cita. Además, puedes ubicarlo en nuestro mapa interactivo. FindDoctor.com, tu experiencia de salud online. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. ¿Ya conoces los beneficios que FindDoctor.com te ofrece? Déjame explicarte. Crea un acceso directo en la pantalla principal de tu smartphone e ingresa inmediatamente a la página. Utiliza el buscador en tiempo real para ubicar al especialista que necesites. En su perfil encontrarás una galería multimedia, el contacto, la experiencia y los servicios que presta. Comparte y refiere a tu médico de confianza en todas las redes sociales. FindDoctor.com, tu experiencia de salud online. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítalos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Cómo evitar el síndrome del túnel carpiano? 1. Evita levantar cosas pesadas a menos que sea extremadamente necesario. En caso de hacerlo, lo mejor será que cuentes con los elementos de seguridad adecuados para proteger tus muñecas. 2. A la hora de dormir, asegúrate de no dormir con las muñecas dobladas o debajo de la cabeza. Lo mejor siempre será mantenerlas libres de presión en todo momento. 3. No uses relojes o pulseras demasiado apretadas en la zona de la muñeca. De preferencia, estas deben estar flojas y permitir la buena circulación y movilidad. 4. Si realizas profesiones en las que debas contraer las muñecas con frecuencia, considera el uso de férulas con las que puedas protegerte. 5. Si trabajas con el ordenador, emplea almohadillas acolchonadas en las que puedas apoyar la muñeca al momento de sostener el ratón. Así, te aseguras de no realizar por tu cuenta la fuerza necesaria para mantenerla firme. 6. Estira las muñecas de manera regular durante la jornada de trabajo. Una forma de hacerlo es juntar las palmas de las manos frente al pecho con los dedos apuntando hacia arriba y luego levantar lentamente los codos hasta sentir un leve tirón en las muñecas, manteniendo la posición por 20 segundos.
7. Busca un masaje profesional cada tanto que te permita liberar las tensiones de la zona. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando hoy con un buen amigo. Tonatiuh, ¿cómo estás? Bien, Julio, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitarte a ti y a todo el equipo, porque sin duda Torre Médica es un programa que propicia la educación en salud de toda la población. Gracias de verdad a ti. El doctor Tonatiuh, él es especialista en medicina de rehabilitación, que es un área de la medicina que realmente no tiene nada de nuevo, pero se ha vuelto en un pilar muy importante para fortalecimiento de diversas áreas en el área de la salud. En el ámbito de la parte de la enfermedad de la mano, yo creo que juega un rol muy importante en la interacción. Decía en su participación Lalo que habíamos tocado una parte muy importante, el pilar de generar una clínica de intercomunicación en las diversas áreas clínicas, en las quirúrgicas en caso de requerirse, y obviamente en la parte que puede planchar lo bien hecho por las dos principales en el diagnóstico, pero que el paciente se recupere. El paciente que tiene un padecimiento clínico por afectación de la mano, que no recibe una terapia Tonatiuh, vive secuelas muy serias. Los especialistas en medicina de rehabilitación o fisiatras nos dedicamos a mejorar la funcionalidad, un nuevo concepto que antes se denominaba discapacidad. Pero sobre todo también nuestro enfoque es a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La temática del día de hoy es una temática de gran interés para todos, porque como bien lo decían previamente, hablar de las lesiones o de las afecciones de mano es hablar de una serie de trastornos que pueden generar una discapacidad muy importante. Sin las manos no podemos vestirnos, no podemos bañarnos, no podemos comer, no podemos comunicarnos en estos tiempos que todo lo estamos manejando de forma virtual, a distancia y con dispositivos inteligentes. Pero también las manos son fundamentales para trabajar, para estudiar, para todas nuestras relaciones sociales, como sería simplemente hacer una caricia a nuestros seres queridos. Por eso es muy importante que todos los padecimientos de mano se atiendan de manera oportuna. Un compañero recientemente me preguntó, oye, ¿y en rehabilitación atienden urgencias? Yo le dije, sí, todo lo que sea lesiones de la mano. Creo que esa parte la dijimos al inicio. Si nuestras manos, la verdad, saber que tengo una limitación física, a la gente que le ponemos un cabestrillo empieza a valorar, a la gente que le ponemos una férula inmovilizadora valora más, porque hacer para el que es diestro o es ambidiestro o el que es zurdo, pues obviamente tiene que entender que tiene que echar a andar otro hemisferio del cerebro para hacer funciones básicas. Pero entendí y te escuché antes de entrar a cuadro la importancia que tiene el fortalecimiento de otras estructuras para que nuestras manos en un momento dado puedan tener una mejoría clínica. ¿Qué existe sobre una clínica de cuidado y rehabilitación de la mano? Es un área poco explotada en nuestro medio, porque habitualmente cuando hablamos de realizar ejercicio, de hacer un acondicionamiento físico, nos enfocamos mucho a los músculos grandes de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Pero poco se habla de lo útil que pudiera resultar un programa de acondicionamiento físico con estiramientos musculares o con ejercicios de fortalecimiento para todas aquellas personas que trabajan con posturas prolongadas en un escritorio frente a una computadora o algún otro dispositivo en estos tiempos del home office y del homeschooling. En México, nuestra cultura es muy dada a sugerirle a las personas que compren una pelotita antiestrés. Estas pelotitas de esponja que muchos de mis pacientes en la consulta dicen, ya tengo mi pelotita para fortalecer la mano. Sin embargo, es al alcance de todos la posibilidad de adquirir en alguna de estas compañías de comercio electrónico dispositivos económicos que nos permiten mejorar la flexibilidad
y la fuerza de los músculos que tienen que ver con el funcionamiento de las muñecas y de las manos. No solamente para trabajar o fortalecer la musculatura flexora, sino también para mejorar la capacidad de los extensores, porque son precisamente estos tendones los que más resienten el trabajo en una computadora o el trabajo que todo el tiempo estamos haciendo en un teléfono celular. Hablaba Lalo, creo que hacía mención que la gente de repente, cuando hablaban del síndrome del túnel del carpo, la gente vinculaba de forma directa a un acto quirúrgico y decía, la gente tiene miedo de acudir con un especialista, ya sea un neurocirujano, especialista en nervio periférico, un cirujano de mano, un cirujano plástico, porque de alguna manera a la mano, pero al síndrome del túnel del carpo le han dado una diversidad de especialistas para abordar este padecimiento, pero entiendo que la importancia de un paciente recibir una terapia oportuna puede disminuir la necesidad de llegar a un acto quirúrgico. ¿De qué manera se involucra esto para que la gente entienda que el beneficio de atender de manera sinérgica? En la cápsula previa decían la importancia que tiene el que el paciente se acerque a los profesionales capacitados para atender su salud, para tratarse cualquier lesión. Y yo creo en mi experiencia personal y profesional que si hay un segmento, una región anatómica que requiere todavía una atención más especializada, es la mano. Constantemente pienso que existe un sobrediagnóstico del síndrome de túnel del carpo y que nos olvidamos de padecimientos muy comunes como lo son la osteoartritis de mano. Por eso es bien importante hacer un interrogatorio de calidad a los pacientes en la entrevista médica, pero realizar también esas pruebas del examen físico que simplemente con la palpación de la primera articulación metacarpofalángica nos permitiría diferenciar entre un síndrome de túnel del carpo y una risartrosis, que sabemos pues es el término que se utiliza para describir a la osteoartritis de la mano. Es común encontrar en la consulta pacientes con diagnósticos de envío de síndrome de túnel del carpo y encontrarlos con una sensibilidad preservada, con un examen sensitivo normal y con pruebas o maniobras especiales que permiten aterrizar mejor el diagnóstico en el caso de ellos negativas. Sin duda, la evaluación médica es el primer paso de un tratamiento efectivo en lo que a rehabilitación respecta en pacientes con lesiones de mano. Y no esperarnos, ¿no? Porque muchas veces esperamos acudir a un rehabilitador ya que hay una lesión establecida y que queremos corregir algo que ya se dañó. Comentábamos fuera de cuadro la clásica tendinitis de las pacientes, sobre todo las mamás primerizas, me incluyo yo dentro de esas pacientes, que desarrollamos tendinitis por la forma de cargar al bebé, la posición forzada que mantenemos por periodos prolongados de tiempo, o aquellos que decidimos hacer algún tipo de actividad física después de años de inactividad y terminamos con algún tipo de lesión, ¿no? Es importante acudir a un rehabilitador, incluso hacer programas de prevención o salud pública en el consultorio y ayudar a fortalecer. O sea, sería muy diferente el que estás embarazada, estás en reposo y de la nada, tómale, ¿no? A cargar 3, 4 kilos de un bebé y estar forzando la mano en cierta posición o las posiciones incluso de lactancia y no va a ser un periodo de tiempo corto. O sea, vamos a cargar un peso que va a ir aumentando y te estoy hablando a lo mejor de 2, 3 años, yo en mi caso 4 años y sigo cargando a mi hija. O los que empiezan a hacer actividad física, o sea, que de la nada a correr y lesiones. Entonces, me incluyo, yo era de las pacientes que no sabía correr y a secundario eso también tuve una lesión. Yo creo que si yo en algún momento de mi vida hubiera pensado en acudir a un rehabilitador previo a iniciar todo ese proceso, la salud de mis rodillas o la salud de mis manos en este momento sería otra. Y yo creo que es importante dejarle eso a la gente también. La mejor rehabilitación es la preventiva y además es la más económica. Podría ser de mucha ayuda para las mamás, sobre todo para las primerizas, pero en general para cualquiera, que antes del nacimiento de su bebé
pudieran recibir una capacitación para realizar ejercicios de estiramiento muscular, ejercicios de fortalecimiento muscular, pero sobre todo cierta capacitación o orientación para enseñarles cómo poder cargar al bebé sin estresar o someter a tanta carga la zona que se afecta en una tenosinovitis de Kerbein, una enfermedad que no es otra cosa más que una lesión tendinosa. Apoyarnos de los dispositivos que actualmente se tienen, y si los futbolistas son tan dados a jugar con tobilleras o con rodilleras, incluso en algunos deportes con fajas, la colocación de una muñequera, en el caso de las mamás, podría ser un soporte que permitiría disminuir el esfuerzo que se realiza al movilizar al bebé y permitirles soportar de una mejor manera el trabajo que tienen que realizar con sus bebecitos. Es parte del desconocimiento, Tonatiuh, entender a nuestro auditorio que el médico de rehabilitación juega un rol importante, y te decía, no es nuevo el concepto, es más el enseñar y educar a nuestra población sobre cómo ustedes se han involucrado paulatinamente, que nosotros los médicos también teníamos que entender, porque ese rol decía, ¿en qué momento debo de ir con un rehabilitador? Hasta que ya la operen, señora. Pero es que si me hubiera acudido de manera temprana a reeducar el paso, a reeducar a la higiene al sentarse, todo eso quizás se hubiera dado de manera diferente. Hablaba sobre el uso de algunas cuestiones como órtesis o algunas cuestiones que la gente contempla que hasta que no tengas una secuela, no vas a usar una faja para corregir tu postura hasta que ya tengas una secuela en columna. Todo esto es parte de la transformación y la educación y la evolución. Y te agradezco la felicitación que diste de forma inicial al programa, porque entonces me deja en claro que el razonamiento de un profesional médico como tú, que vives el día a día de gente que ya llega de forma tardía y que te dices que ya recibí 10 sesiones y no mejoro. Obviamente uno aprende a tragar saliva y dice, pues sí, pero volvamos atrás, señora. Vivió con sobrepeso, vivió con un daño y una secuela que probablemente ya no va a ser reversible. Le voy a mejorar su condición y su calidad de vida, pero no le voy a quitar el problema. Yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar, y a ti que nos ves en casita, que entiendas que la participación de profesionales de diversas áreas se involucran e interactúan para mejorar la calidad de vida. Te invito a que te quedes conmigo en la sección de mesa de conclusiones con el doctor Eduardo Gómez y veamos más a detalle cómo la rehabilitación y la cirugía y la medicina y las enfermedades de mano pueden ser atendidas de manera temprana y no llevarlos a un acto quirúrgico. ¿Te quedas con nosotros? Con todo gusto. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Fine Doctor y Torre Médica te invitan a participar del segundo Congreso Nacional de Marketing Médico a llevarse a cabo en Guadalajara. Un congreso elaborado por médicos y paramédicos donde podrás aprender todo lo relacionado al marketing médico y los servicios de salud. Los esperamos este 7 de agosto en Expo Guadalajara.
Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales o a través de nuestros datos de contacto. No te lo puedes perder. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis, 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La detección y tratamiento temprano son importantes para prevenir daño permanente en los nervios y en la mano completa. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con los dos buenos amigos. Eduardo, gracias. Donatio, gracias. Gracias. Julia, hablábamos pues sobre la importancia que tiene atender de manera oportuna las enfermedades de la mano y que si la rehabilitación se atendiera de manera preventiva, cambiaría mucho el aspecto. Creo que esa parte que tú preguntabas sobre la cuestión de la higiene postural. Así es. ¿Cómo es que de alguna manera nuestro auditorio debe entender que si aprendemos a sentarnos correctamente, a trabajar en un ordenador correctamente, podemos evitar llegar a una cirugía de cualquier tipo? Pero obviamente hablamos de cirugías que pueden ser electivas, como una cirugía del síndrome del túnel del carpo. Así es, viene mucho la prevención, creo que cambiaría completamente nuestro estilo de vida y la proyección, yo creo que la proyección en años de calidad de vida o incluso de incidencia de enfermedades cambiaría mucho si tuviéramos una prevención o una educación en salud postural o una inducción previa antes a la rehabilitación, ¿no es así, doctor? Sí, podemos hacernos ahorita la pregunta de cuántos de nosotros utilizamos un teléfono inteligente para comunicarnos. Yo creo que la respuesta sería, pues todos, ¿no? Simplemente los que estamos aquí alrededor de esta mesa. ¿Y cuántos de nosotros utilizamos una pluma tipo stylus, que son estas plumas con la almohadilla color negro en la punta, para poder hacer un uso del teléfono celular o de la tableta, estresando menos los tendones de nuestros dedos? Quizás cada vez compramos más laptops con teclados pequeñitos para optimizar el espacio, pero son precisamente esos espacios tan reducidos entre las teclas los que permiten que los dedos estén trabajando a marchas forzadas. Es preferible, si vamos a estar trabajando en casa, si vamos a estar estudiando desde casa, equiparnos de todas esas ayudas técnicas que nos permitan disminuir el estrés articular a nuestras articulaciones, tanto de la muñeca como de la mano. Esa parte, Eduardo, que mencionabas sobre la gente que ya recurre de manera tardía a una evaluación por un probable síndrome de túnel del carpo. Una buena exploración de la mano, decía Donatio, puede cambiar mucho el juicio clínico y la gente de repente dice, o te hablamos, oye Lalo, tengo un paciente para operar de síndrome del túnel del carpo. ¿Me permites valorarlo? Y te digo si realmente, porque a veces no hacemos la evaluación completa, ¿cierto? Claro. ¿Por qué esa
esa importancia de hacer una evaluación adecuada de una mano? Sí, bueno, la verdad es que, como lo comentábamos hace algunos minutos, el llegar a tener un diagnóstico muy preciso en cuanto a la severidad en el caso de un túnel del carpo marca la pauta en cuanto a que si requiere un procedimiento quirúrgico realmente o si podemos tratarlo sin cirugía. Aquí mucho va a depender de lo que manifieste el paciente en cuanto a su dolor, sus entumecimientos, sus calambres, y en una exploración física que nos dé los elementos para pensar si es leve, moderado o severo, y algunos estudios que precisamente hacen los médicos en rehabilitación que se llama electrodiagnóstico, que es un estudio que nos permite ver también la severidad, en este caso del padecimiento. Yo me quedaría, al menos en lo del túnel del carpo, que ante la primera sospecha, porque el paciente inicia con alguna sintomatología de este tipo, que acudan a valorarse oportunamente con un profesional de la salud, no importando sea en el medio público o privado, pero que sí acudan a valorar y no dejen pasar mucho tiempo, que ya después lo único que nos queda son cirugías de salvamento, ya no es un tratamiento tan oportuno. Entonces yo creo que con eso que yo me quedaría como de una manera importante para túnel del carpo. ¿Tú crees que los pacientes llegan, digo, sé que en el hospital donde tú laboras de forma pública existe un área de clínica de mano, ¿crees que llegan a tiempo los pacientes o ya llegan de manera tardía a una clínica de mano? La gran mayoría de veces llegan de manera tardía. Y bueno, también a veces se entiende que bueno, las personas en este afán de no dejar de trabajar, de no dejar de hacer sus actividades de la vida diaria, dejan pasar mucho tiempo. Y sí, la realidad es de que llegan de manera tardía cuando ya lo que les podemos ofrecer en ocasiones pues ya es a partir de una cirugía o alguna condición ya tratando de evitar secuelas. Pero bueno, independientemente, la sugerencia sí mejor acudir a las primeras sintomatologías, y a lo mejor no nada más porque se me entumen las manos, sino a lo mejor porque empiezo a ver que mis dedos se están poniendo rojitos, calientes, se están hinchando los dedos, se me están desviando, tengo dificultad para moverlos. Es ahí en donde hay que buscar atención oportuna para evitar que sea un tratamiento más complejo. Creo que el objetivo, hiciste algo que menciona algo, Tonatiuh, que me lo quise captar como algo que podría formar parte de un tipo programa de conciencia social en el donde el educar a las personas en cuanto a cuestiones de higiene, desde el manejo de sus extremidades, desde la evaluación de sus manos, para saber si ya tienen alguna clase de limitación, porque la gente a veces decimos, me cuesta trabajo arrancar mis manos por la mañana, pero pasada las 10 de la mañana ya agarró calor, me meto a la regadera, el agua está caliente, mis articulaciones empiezan a soltarse, sí, pero llega la tarde y empieza una molestia en las muñecas, y bueno, la gente pues recurrimos a los remedios habituales, ¿no? Una pomada con un analgésico, o tomamos una dosis de algún analgésico, que no debemos abusar de ellos, pero que lo hacemos de manera ordinaria, mayormente por un fenómeno que lo dijimos ya en otros programas y lo vamos a recalcar ahorita, la automedicación, Tonatiuh. ¿Qué tan frecuente lo vivimos en general? Porque la rehabilitación puede llegar a despertarles dolor a los pacientes, y los pacientes no lo manifiestan hasta de manera tardía, pero la gente se autoprescribe. Es un problema muy serio en nuestro medio, sobre todo porque muchos pacientes, cuando llegan a la consulta de primera vez, ya tomaron corticosteroide, fármacos que pueden llegar a alterar el sistema cardiovascular de manera importante y que pudieran resultar innecesarios con un buen manejo preventivo, utilizando medios físicos muy tradicionales. Frecuentemente en la consulta les sugiero a los pacientes que hagan un botiquín de rehabilitación en casa. Se sorprenderían al buscar en algunas casas médicas en físico, pero también en las digitales, algunas compresas para horno de microondas en forma de guante que son bastante económicas y que se pueden tener en casa para que los pacientes, las personas, después de una jornada intensa de trabajo en la computadora o de realizar muchas actividades en esas posturas favorecedoras de dolor,
de inflamación pudieran automedicarse, pero con este tipo de métodos terapéuticos que podemos considerar son inocuos. A nadie le va a afectar ponerse una compresa caliente para aliviar el estrés articular que las manos tienen después de estar trabajando en computadora durante 8 horas. Y si a eso le sumáramos la posibilidad de incluso visualizar en alguna de las redes sociales tutoriales para trabajar ejercicios básicos de mano, que incluso desde este momento lo pudiéramos empezar a realizar. Pero sin duda el objetivo debe ser disminuir el consumo de analgésicos, incluyendo los no esteroideos, y propiciar que la población evite automedicarse. Podemos pensar que los fármacos no son nocivos. Tú como nefrólogo pues lo sabes mucho mejor que nosotros, y sin duda es un fenómeno que debemos tratar de disminuir en su impacto negativo. Y acudir con profesionales, porque muchas veces no solo es la automedicación, sino que ya vamos y buscamos o buscan el sobador, el que truena o el huesero que le llama la gente, y creo que si ya hay una lesión preexistente, me ha tocado ver pacientes que incluso tienen más daño posterior a este tipo de búsquedas desesperadas. Es algo que yo le decía a Eduardo hace un momento, o sea, cuando tú a la gente le dices, es que mire, lo voy a mandar con el especialista en mano, es que no lo podemos resolver más acá. O sea, tienen que entender que si él considera que esto no requiere un manejo de otro tipo y va a hacer una evaluación completa, le va a dar a usted la tranquilidad y me la va a dar a mí, lo voy a referir con el especialista. Si él considera que esto no es ni para una intervención quirúrgica, es para un manejo médico, él me va a decir, te lo devuelvo, le recomendé que lo valore el rehabilitador, le vamos a dar un plan, le vamos a dar la oportunidad. Si mejora clínicamente con este esquema y el paciente cambia algunos hábitos, ¿sí?, en su mala postura, el paciente tiene probabilidades de no llegar a una intervención quirúrgica, pero ya pasó no por un filtro, pasó por una evaluación completa, multidisciplinaria. Ese celo que existía se te ha tenido que ir rompiendo, claro, en consecuencia. O sea, yo no te mando a ti el paciente porque el paciente es mío. El paciente no es de nadie. El paciente es el paciente y debe de ser evaluado por una persona, y debemos tener el valor de entender ética y profesionalmente que el paciente es responsabilidad de todos, pero el buen manejo con un buen nivel de comunicación, un buen nivel de interacción entre especialistas y no especialistas también. De repente veíamos que los médicos del área general no se querían contactar con el especialista por el miedo a que lo vean de forma diferente. Yo creo que tenemos que ir entendiendo que podemos tocar el cielo sin despegar los pies de la tierra, en el afán de una mejor calidad de vida para los pacientes. No podemos menospreciar a los profesionales de salud que van saliendo por generaciones y enseñarles y hacerles entender que estos espacios pueden ser de utilidad para los médicos en una etapa inicial, para entender que podemos interactuar con la gente que viene atrás para impulsarlos y educarlos. Por eso hacer ver que espacios de educación médica no son solo para la sociedad en general, sino también para los médicos que sepan que sabemos interactuar y trabajar entre nosotros y hacernos entender esto. Yo creo que la rehabilitación y la prevención tienen una parte muy importante. Yo creo que crear espacios de información, lo decía fuera de cuadro y lo voy a repetir ahora, que Torre Médica es un programa que tiene mucha responsabilidad social. Vamos a cumplir 5 años al aire, que ha costado mucho trabajo, ha picado piedra. El programa ha tomado una versión muy distinta. Cuando me dijeron la primera vez que íbamos a hablar solamente de mano, dije, voy a abrir un portal para ver qué tanto. Hay muchísimas cosas que hablar sobre mano, y la primera es que lo básico es que la usamos para tantas cosas y la descuidamos y no acudimos con el profesional. A los dos les agradezco la participación en este espacio. A ti que nos ves semana a semana en este espacio de Torre Médica, educar a la población representa un compromiso social, y obviamente Torre Médica lo ha adquirido con seriedad y con compromiso. Julia, gracias. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Sí, muchas Torre gracias. Médica. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron